En realidad, si nosotros fuéramos vulnerables, estaríamos mucho más sanos que como estamos, ¿no? Porque es que tenemos miedo a ser vulnerables. Nos hemos vuelto así invulnerables. ¿Se acuerdan que había una serie, no sé, hace mucho, bastante, que se llamaba Invulnerable, ¿no era? O No Vulnerable, ¿no? éramos, no, O vulnerables. Vulnerables, era así Vulnerables, ¿no? Sí, yo me Pasa hace, que, sí, hace mucho, en los 80 me parece que fue. sí, Lo que pasa es que tiene mala prensa la palabra vulnerable. exacto, tiene mala prensa, tal cual. Se relaciona más a trastornos psiquiátricos de repente. Sí, sí. Sí, hoy una señora en la clase como que no le cerraba la palabra porque es como que se ve que la tenía muy asociada a eso y decía, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver el miedo con la vulnerabilidad? Como que no. Y claro, es que es una capa que está, fíjense, está tan oculta y encima socialmente está tan mal vista Bueno, que ya de claro, por sí ser sensible, que es, claro, digamos, una capa anterior, ya claro, también no está bien visto. Tenés que no, ser fuerte, tenés que ser racional. exacto. Tenés que tener buen juicio. Claro. Entonces, como todo eso forma parte de la capa de protección. Y para acceder a justamente al sentir y estar centrado de que tenemos que pasar por la capa de vulnerabilidad, que es lo que evitamos, o sea, contactar con esos sentimientos. Y ahí es el lugar donde está el niño interno, ¿eh? En esa capa. Entonces, claro, cuando queremos trabajar con el niño interno, claro, a muchas personas dicen, es que yo no me acuerdo nada de mi infancia, y es lo normal, ¿eh? Muchas personas te dicen, es que yo no me viene ni una imagen de mi infancia. Y sí, es que es normal, porque esa capa es justamente tiene esa función, como un escudo, ¿no? De todo lo que es doloroso, me protejo y al mismo tiempo yo me engaño creyéndome que controlo mis emociones, que controlo. Es como, no te muestres tal cual sos, porque, ¿no? Se van a aprovechar. Claro, pero todo eso, nosotros como no sabemos las consecuencias que trae, claro, lo hacemos como algo normal. Entonces, claro, nos distraemos con cosas del mundo. No sé qué le pasa a mi cámara, chicas. Está Enloqueció mi cámara. multicolor. Sí, no sé qué le habrá agarrado. Bueno, ahí está, ahí paró. Em, Nos protegemos de una manera que, como les decía, no somos conscientes de lo que sucede, que nos provoca la desconexión de la vida. Si ustedes se ponen a observar a los seres humanos, nos observamos unos a otros, la mayoría estamos desconectados. Estamos desconectados de la vida. O sea, vivimos como una cosa artificial, ¿no? En donde, bueno, ser vos mismo no está bien visto. Y fíjense en que casi todos viven así, ¿no? Bueno, los que tenemos hijos, yo con mis hijos, si lo habré pasado de esto, que me decían que había gente que era muy feliz ahí en el Facebook. ¿Que por qué? Ellos iba tan bien, iban tan felices. Yo decía, pero es que quizás no son así. Pero es que vos ves la imagen y te parece que la persona es así, como muestra la imagen, que sonríe, no sé qué, pero abajo de todo eso hay de todo. Y todo eso, esa vulnerabilidad, ¿por qué la protegemos tanto? Porque justamente el niño interior, como está herido, dice, oh, es que si yo me saco las capas, es que me voy a sentir una terrible vergüenza. Es una vergüenza. Realmente, bueno, Bradshaw lo plantea también así como una vergüenza, porque es decir, no soy adecuado. Ay, ay.
no soy como debería ser, que ya viene de un mensaje que nos transmitieron cuando éramos niños, no eres lo que deberías ser. Fíjense en estos, bueno, los que hemos tenido padres exigentes, creo que lo hemos vivido más a fondo, porque es como decir, no, no das el target para el hijo que yo quería. No me saliste bien. ¿Qué más me Es una sale? descalificación, ¿o no? Sí, sí, sí. Más lo que nos descalifican en la escuela, cuando vamos a estudiar. O sea, cuando ya pasamos la etapa de nuestros padres y nos vamos a socializar y estudiar a la escuela, no, ahí tenemos que hacer más capas, porque sí, a ver, tenemos que sacarnos la buena nota, hay que pasar de grado, hay que esto, hay que el otro. Entramos en el tengo que, debería, entramos ahí. Por eso es que casi todos tenemos estas, bueno, estas heridas en nuestro interior. Algunos quizás más abocadas a cierta emoción, otros menos. Algunos lo han vivido como un shock, como dice acá el autor, como que quedan congelados. Hay personas, vieron que en internet, bueno, hay de todo, porque hay de todo, hablan de que hay gente que no tiene alma, que yo digo, hay gente, dicen, hay gente sin alma, ¿no? Y yo creo que en realidad lo que se refieren es a esto. No es que haya gente que no tenga alma, es que hay gente congelada. Ahí sí, estoy de acuerdo. Congelada internamente. Hay una Mm, patología que está en el DSM-5 que se mm, llama, le dicen la alexitimia, que es la persona que no puede conectar con su sentir. De repente a eso se le llama una persona sin alma porque no conecta con su sentir. Pero es una patología. mm. Pero yo creo que casi todos tenemos dificultades para conectar con el sentir, ¿no? Si nos ponemos a Pero ser también depende del honestos. clima, depende con quiénes estás, qué sé yo. Claro, Hay lugares donde vos te das el permiso, hay lugares donde no. claro. Sí, Pero el tema es que no se pueda conectar con lo que siente o con la emoción que transcurre, por lo menos mm, reconocerla. Después si lo decís o no lo decís es otra claro. historia, pero sí Sentirla internamente, aunque sea. decirlo, claro, Sí, atravesarlo. sí, porque ya expresarla ya sería Claro, esto ya depende de la otro paso situación. más. Sí. Y bueno, esto tiene que ver con eso, que vos, Alicia, recién decías, está mal visto ser vulnerable. Mm. Es como que la persona que expresa sus sentimientos, se muestra tal cual es como que también vista rara. Así como están vistos raros los que son tipos congelados, están Mm. vistos raros el que expresa todo. Sin llegar al dramatismo, porque sentir no es que seamos eufóricos, que seamos, porque veo que a veces la gente no se vuelve pesada, ¿no? El que es demasiado expresivo. Estamos hablando de lo que sería justamente poder decir, bueno, lo que quiero, lo que siento, poder hacer lo que uno quiere, sin culpa, sin vergüenza, ¿no? Ese conectarse, ¿no? Con el otro, poder relacionarse, poder comprender que si el otro, bueno, no le gusta lo mismo que te gusta a vos, está bien, no entrar en esto de querer tener razón, de discutir. Bueno, todas estas cosas, ¿no? Que forman parte del mundo. eh, si observamos detenidamente, creo que la mayoría, son pocos los que tienen un comportamiento desde el estado adulto, ¿no? De poder dar una respuesta en vez de una reacción. Porque el niño reacciona, porque ya de niños aprendimos ese mecanismo. Era, mamá no, o papá no me quieren comprar no sé qué cosa, y yo lloro o pataleo o hago no sé qué, para lograr que mis padres me den lo que yo quiero. Y muchos después se quedan ahí. Entonces, claro,
después el otro se transforma en que que me tiene que dar, me tiene que dar, me tiene que hacer feliz, me tiene que dar, me tiene que... Y nosotros como Demanda. terapeutas vamos a pasarla con eso, esto de la demanda, ¿no? Por parte del otro. ¿Por qué demandamos? Yo a veces me pregunto, ¿por qué el ser humano demanda tanto del otro? Porque no tiene su propia demanda. Porque si yo me atiendo mi propia demanda, es que no necesito que los otros me estén dando lo que yo demando, porque a mí se me ocurre una cosa y todos tienen que correr atrás mío porque yo dije, no es una cosa normal. Tenemos que comprender que, bueno, que a veces mis demandas pueden molestar al otro, ¿no? Esto de poder acordar con otros. Por eso esto de la ley del dar y tomar, fíjense en que aplica esto. Aplica totalmente, ¿no? Mm. Pero también, volviendo al tema del niño herido, hay demandas que son inconscientes, o sea, Sí, desde el adulto uno se coloca en lugar de demanda hasta que se aviva que ese niño herido, el que está tipo caprichosamente y manipulativamente pidiendo sí, atención, pidiendo lo que claro. fuere, pero ya sos adulto. Ahí cuando lo descubrís, bueno, ahí hay como un acomodamiento, pero si no, podés demandar toda la vida Sí, desde esa distorsión, ¿no? Porque obviamente hay claro. una distorsión. Sí, sí. Es que por eso se descubre mucho en lo emocional el niño. Cuando tenemos como las emociones alborotadas, digamos, ¿no? Por eso Hellinger hablaba tanto del sentimiento, diferenciándolo un poco de la emoción, que más que nada la emoción él le llamaba el sentimiento secundario, porque es el que tiene que ver con el ego, el sentimiento secundario, que es el dramático, bueno, el de acá de la obra de teatro, de los sentimientos que son primarios, que bueno, que sí, que es normal, es que somos humanos y que si te muerde un perro es que te vas a enojar, o no sé, vas a gritar porque te va a doler. De eso que me surge y se va, que es un primario, a el secundario que vos estás, vieron que hay personas que están una semana con el mismo, la misma cantinela, ¿no? Ni que hablar de los metasentimientos que, bueno, son los que serían más abstractos y los que realmente nos conectarían con nuestro núcleo, que son la paz, la humildad, esos sentimientos que son abstractos y no necesitan demostración. Los altruistas. Sí, pero no que ayudar o sea, tanto, sino ese sentimiento que vos sabés que vos ves al otro y sentís que está en paz, no porque esté tranquilito, sino porque está bien con todo lo que hay. porque no tenés la necesidad de juzgar. Tampoco tenés necesidad de juzgar. Es como que estás bien con todo lo que es. O sea que es Bueno, una aceptación incondicional ahí, claro, el asentir, el asentir. claro. Por eso estar en ese sí a la vida, a veces no es que uno dice, ay, bueno, sí, 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 podemos después de constelar decir sí a la vida, pero después vamos a volver a caer si eso no se curó, es como que vuelve, ¿no? Es como vino como los agujeros negros, ¿no? Como que volvemos a caer ahí. Otra vez voy a parar ahí. Y fíjense que lo sentimos en el cuerpo, porque es que sentimos en el cuerpo. Cuando algo nos sucede, ¿no? Que no, nos descoloca, que ay, no sé, ¿no? De parte de que hay otra persona, que parece que hay otro que nos dice o nos hace, ¿no? O nos pasa algo X en nuestra vida, es que lo sentimos en el cuerpo. Es como no sé, se nos acelera el corazón, el estómago, como que nos quedamos así. O nos sobreviene la ira y vamos, atacamos, o
nos victimizamos y caemos ¿no? En el drama. Como que tenemos esos polos. Y claro, bueno, por eso la Gestalt estudió tanto todo esto, ¿no? Y Hellinger se basó en la Gestalt, porque es que justamente es que cuando encontramos ese punto medio, ¿no? En esos polos, o sea, mantenemos ese equilibrio y que estamos centrados. No es que no vamos a oscilar, pero vamos a volver rápido. El tema es cuando nos quedamos en un polo y estamos allá horas y días, semanas atrapados ahí. Y a veces no podemos salir de ahí. Lo vemos en los casos de depresión profunda, ¿no? Cuando la gente cae en estados así, porque bueno, obviamente, es que estamos aquí en el mundo y no todos tenemos la misma capacidad, podríamos decir, para conectar otra vez con eso. Algunos caen y no, les es muy difícil después salir. Y todo tiene que ver justamente con estos, bueno, estos famosos espacios, yo le llamaría, dentro de nosotros mismos, estos, bueno, nos llaman chakras, ¿no? Cuando estamos totalmente bloqueados energéticamente. Por eso, por lo general, las constelaciones del niño interior, por lo menos lo que he notado hasta ahora, es que como que el cliente es como que ¡pah! Se le despegara esto así, ¡pah! Y ¡pah! ¿no? Logra sacar eso. ¿Vieron estos trabajos que hay de bioenergética? Que empezó de este famoso Reich primero y después Alexander Lowen le siguió. Ellos trabajaron mucho con el cuerpo y con esto de descontracturar esas zonas, ¿no? Con determinados ejercicios, porque es que en realidad estamos así, está todo en el cuerpo. El inconsciente está en el cuerpo. A veces la persona pregunta, ¿dónde está el inconsciente? Como si fuera uno que anda por ahí, ¿no? Bueno, hay chistes con el inconsciente, pero es que lo tenemos en el cuerpo. Por eso lo sentimos en el cuerpo. Por eso cuando nosotros tenemos que contactar con este centro vacío y sintonizar con el cliente, es que tenemos que bajar al cuerpo. Desde la cabeza no podemos. Y claro, es un ejercicio bajar al cuerpo. Es un ejercicio que lo tenemos que hacer diariamente. Es como que ya después acá, ¿no? Esto no está todo el tiempo como una olla hirviendo a presión. No, es que estamos más sintiendo lo que nos sucede. Y es que sintiendo lo que nos sucede es que sanamos. Es increíble. Pero justamente eso es lo que evitamos. Por eso es que nos cuesta tanto sanar. Por eso Lo que se resiste proyectamos. persiste, Mm, claro, ¿no? claro. A mí me pasó este fin de semana con un evento con mi madre que volví para atrás como si hubiera, no sé, como si nunca hubiera hecho nada en mi vida. Sí, Y bueno, no, fue duro, por supuesto que fue personal, o sea, lo viví yo sola, no recriminé nada, no dije nada, nada. Y me llevó de esto, ¿no? Digo, bueno, esto no me gusta vivirlo porque está horrible. Bueno, recién hoy me recuperé algo, sí, pero me llevó 3, 4 días. claro. Es como que a nivel energético te sentís una nada, que es Y así. yo Sí, sentí, ¿sabes cuál fue la expresión? Un ataque psíquico. claro, claro. Es como una De parte lucha. de- Claro, es que en el fondo es eso porque es como, a ver, y con la madre no sucede más. Dijo, no. No, no, es tremendo. Claro, Es la única persona en mi vida, digamos, que tengo esto. ¿No me pasa? sí, no, sí. No es que no, es normal. A mí también me pasa que, bueno, excepto que haya personas en que me aparezcan proyecciones de mi madre por ahí. Claro. Entonces, cuando me encuentro con esa energía,
es que una de dos, que es lo que dice acá, ¿no? Que es lo que les iba a leer justo ahora. Es que o ataco y me pongo full así, parece que uno se le saltó la térmica, o me desmorono. Es como que sentís que, ¡paf! Eso, sí. Se me fue al cuerpo, Claro, a ¿sí? todas las zonas del, bueno, niño interior, porque se me afectó el niño interior otra vez, Claro, a la zona porque es del que, ¿vieron? estómago, Es que te entra por acá. Todas las, o sea, nosotros exactamente. los seres humanos cuando nos comunicamos, parece que nos comunicamos acá, ¿no? Y, y que fuera mental la cosa. Bueno, aunque algunos son muy mentales, pero es que es desde acá, la Cordón energía. umbilical. Claro, el cordón. Por eso con la madre bueno, a ver, Helen decía tomar a la madre, pero a ver, ¿cuántos lo han estudiado y hablado eso? Millones. Las heridas maternas vienen explicándose desde no sé cuánto. Ya hasta Jung ha hablado, bueno, Freud, o sea, todos han hablado de ese tema de la madre. Eh, una vez leyendo un libro de Carl Jung, decía que el que le tienen miedo a los caballos es porque no sanó con su madre. Yo decía, claro, lo entiendo. Porque mi hermano y yo no somos, bueno, somos dos nomás, y mi hermano es loco de los caballos, y yo es como que veo un caballo y te salgo corriendo para el otro. Es como que, no es que tampoco les tengo fobia, pero nos mantengo distantes, así como mi madre, distantes. Mm. Es que es una energía que, bueno, es que nosotros absorbimos todo, ya desde que estábamos en el vientre, todas las emociones que nuestra madre sintió. Si deseaba realmente tenernos, si esperaba un varón y nació una nena, toda esa energía, nosotros ya la absorbimos. Cuando nacemos, si hubo contacto, si no hubo contacto con mamá, que después vemos el movimiento interrumpido, que si nos amamantó, que si no nos amamantó, que si nos crió la abuela, es mucho, ¿no? Que quedó ahí. Entonces, claro, cuando vamos ahí, ¡ah! Y cuando nos chocamos con esa energía, ¡pam! Sí, tal cual. Sí, es como. Y a veces no tiene que ver solamente, porque a veces, bueno, no se me acuerdo en qué clase, pero yo sí me acuerdo que lo vimos, cuando hablábamos de la herida materna. eh, a veces, ojo, que hay mujeres que parece que se llevan muy bien con la mamá y no es lo que muestra lo que muestra la escena. En el campo se pueden ver otras cosas, porque algunas también, también algunas mujeres buscan esto de, ¿no? Como una alianza con mamá en contra de papá, ¿eh? Entonces parece que la madre y la hija son como así, como una cosa, no sé cómo se llaman estos bichos que van pegados. O sea, ¿no? Pero resulta que no es eso. Hay una herida ahí, que a veces es más difícil de sanar que esta, si vivimos ese rechazo, porque capaz que ahí lo podemos trabajar de alguna manera. La otra, como está tan oculta, es difícil, Está mimetizada. claro. Y por lo general son las mujeres que después eh, como que rechazan al hombre, porque en esa alianza que hicieron con la madre es como una protección que tienen hacia los hombres. Entonces pues les cuesta hacer pareja, porque es que ven a un hombre y ven al padre, porque mamá ya, ¿no? Lo fueron, como que se fue gestando esa cosa.